Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Hola, yo soy la pastora Caro Beck y te saludo con un abrazo fraternal este preciosísimo día domingo, donde la iglesia cristiana, la gran mayoría de la iglesia cristiana a nivel mundial ha decidido interconectarse, vencer las limitaciones para poder adorar juntos al Señor. La Biblia enseña que es muy delicioso y muy bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y en este tiempo donde todas las cosas han cambiado, nada ha impedido que la iglesia del Señor, que el pueblo de Dios se una en oración y adoración para honrarle a Él. Hoy Betel sigue adelante, hoy Betel sigue de pie, hoy Betel también sigue de rodillas delante del Señor, exaltando su precioso nombre. Te animo a que prepares tu corazón para que este magnífico día recibas una palabra poderosa y juntos podamos adorar al Rey. Te amamos, te extrañamos. Pronto Dios hará algo maravilloso y nos volveremos a ver. Mientras eso sucede, recuerda, tú eres Betel, la casa de Dios. Bendiciones. Feliz día, amada iglesia. Una vez más nos encontramos en este lugar para adorar al Señor, para juntos poder disfrutar este tiempo. Y estos días son unos días para reflexionar mucho, para pensar mucho en la venida de nuestro querido Señor Jesús. Y saben, hace un buen tiempo queremos ministrar de una canción que es un himno de hace ya unos cuantos siglos. Y hay una historia bien peculiar. El 24 de diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se encontraban los ingleses y los alemanes en plena guerra. Y uno de los soldados británicos sacó su armónica y empezó a entonar Noche de Paz. Luego los de la gaita escocesa tomaron sus instrumentos y empezaron a acompañar. Y aquel cuadro de guerra se convirtió en un momento de canto, me atrevo a decir que de adoración, porque estos cantos de esta época se han creado para adorar al Señor. Y ese momento se convirtió en un tiempo de adoración. Y este canto, que en el original latín se llama Adeste Fideles, o Venid fieles todos, como es la traducción más común al castellano, se convirtió en un canto de unidad, de compartir, de disfrutar. Y las diferencias en ese momento de la guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los ingleses terminaron unidos, compartiendo. Y bueno, pudo haber muchas cosas, eso está registrado en la historia, hay fotos de ese momento si usted lo quiere buscar, aunque muchos estuvieron en contra de sus líderes del momento, pero más pudo el amor, más pudo el compartir, más pudo el momento de celebración y reconocimiento del Señor. Y este precioso himno nos lleva a recordar ese momento previo a la llegada de nuestro querido niño Jesús, como muy cariñosamente llamamos en este tiempo la llegada del nacimiento de Jesús, ese pequeño Jesús que contenía en un pequeño cuerpo la gloria de Dios, en un cuerpo humano 100% hombre. Disfrutamos de la gloria de Dios y pudimos tenerle en medio nuestro. Y es una celebración llena de adoración al Señor. Así que acompáñenos a adorar al Señor, fieles todos.
Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con nuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos al Rey. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Hola, amada iglesia, muchas bendiciones. Qué gozo el poder alabar al Señor y recordar este tiempo en que celebramos la Navidad. Sabemos que Él vive. Él vino por nosotros, vino a nacer a esta tierra para bendecir tu vida y mi vida, y eso ha traído un cambio a nuestra historia. Por eso le damos muchas gracias a Dios. Reciban saludos de nuestros padres espirituales, el pastor Alejandro, la pastora Carobet. Les envían saludos y ese deseo de que cada uno reciba la palabra con amor, con sencillez de corazón, porque eso es lo que está en el corazón de Dios para bendecirnos y alimentarnos en este día. Quiero compartirles una historia. Quiero comenzar con esta sencilla historia. Y cuenta la historia que en una extensa selva vivía un león. Él era un pequeño cachorro y estaba siendo criado en ese momento por una hiena. Este cachorro todos los días recibía la información de la hiena. La hiena le decía: tú eres un gato, tú eres un gato, maulla como un gato porque tú eres un gato. Y él creció con ese concepto de que era un gato, por lo tanto maullaba como un gato y perseguía en la cueva a cuanto ratón veía. Él fue creciendo, se hizo un adulto débil y maullando y persiguiendo ratones en la cueva. Ese era su diario vivir. Un día la hiena se fue a cazar más lejos y el león decidió salir a pasear un poco, a estirar un poco sus patas, salir al fin de aquella cueva en donde se mantuvo desde que nació. Y salió recorriendo el lugar, veía las cosas muy hermosas y de repente se encuentra con una manada de búfalos que viene corriendo salvajemente y él los ve y se aparta asustado y de pronto sale corriendo y se mete detrás de un árbol para que los búfalos no lo atropellen.
Uno de los búfalos se da cuenta de esta anomalía y dice, qué raro, será una trampa de este león para capturarnos. Y se apresuró a correr con la manada, cosa de no ser presa de aquella fiera. El león, después que pasó la manada, siguió caminando, recorriendo la zona y de pronto se encontró con 2 tigres. Aquellos rugieron de una manera tan salvaje que él quedó abismado y muerto del miedo. Solo le quedó maullar unas cuantas veces y luego salir despavorido. Las fieras, cuando vieron esa actitud del león, se quedaron sorprendidos de que él hiciera eso. Y luego comenzaron a reírse. Mientras el león se alejaba, ellos, muertos de la risa, el sonido de sus risas quedaba grabado en la memoria de aquel león. El león se sintió como humillado y de pronto, pasando tan solo unos pocos minutos, cuando él vio que toda la selva estaba haciendo mofa de él, se burlaban, el león que maulla, y él no entendía qué era lo que pasaba, y entristecido decidió irse de aquel territorio. Ya no soportaba más esas burlas. Entonces, cansado en el camino, llegó a un árbol y ahí decidió recostarse porque él no tenía mucha fuerza, era muy delgado y débil. Y vio en una rama a una paloma. Y la paloma lo miraba fijamente y le preguntó, ¿por qué actúas de esa manera? Evidentemente no sabe quién eres. Y el león le dice, no sé quién soy. ¿Por qué dices eso? Y la paloma le dice, si tú supieses quién eres, habrías tomado tu lugar en la selva sin ningún problema. Mas no lo has hecho así, por lo tanto no sabes quién eres. Saben, esta historia me impactó al ver que en la vida podemos vivir sin saber quiénes somos en realidad. Por lo tanto, nunca encontraremos nuestro espacio, nuestra función para hacer aquello para lo que fuimos creados. Quiero compartirte una palabra que se titula Nadie se imaginó el poder indetenible. Nadie se imaginó el poder indetenible. Quiero invitarte a buscar en la Biblia Mateo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 13 al 19. Lo voy a leer en la versión PDT. No sin antes decirte que la identidad es el conjunto de rasgos que diferencian a un individuo o a una comunidad de otras comunidades u otros individuos. Son el conjunto de rasgos que te caracterizan, propios tuyos. Eso es la identidad. Y la identidad moldea a las personas porque determina sus gustos, sus necesidades, cuáles son sus prioridades, sus maneras de actuar, sus conductas. Por lo tanto, la identidad tiene su importancia y quiero que lo mantengas presente. Vamos a leer entonces en la palabra Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Y dice así la Biblia: Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo.
Fíjense esta pregunta que hizo Jesús. Era un día cotidiano, ellos llegaron a esa ciudad de Cesarea de Filipos y allí se puso a compartir con sus discípulos y de pronto les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Se refería a gente que no estaba con él, que no compartía con él, que no caminaban de la mano de Cristo. Y allí los discípulos le respondieron: bueno, unos piensan que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, X o Y. Y él luego les hace una pregunta directa y les dice a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Fíjense que esta pregunta se la hace a hombres que compartían con él diariamente, a hombres que comían con él, que estaban en el camino con él, a quienes él les enseñaba. Les hizo la pregunta directa que te la podría hacer a ti en este día: ¿y tú quién dices que soy yo, el Hijo del Hombre? Y fíjense la respuesta de este grupo de hombres que caminaban con él. Específicamente fue Pedro el que dio la respuesta de una manera irrefrenable, rápido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo, quiero que te imagines esa escena, ellos sentados compartiendo con Cristo y Cristo haciendo esas preguntas bien directas, bien puntuales, que hablan de quién es Él. El Mesías estaba allí sentado. Pedro recibió esa revelación y pudo decir que Él era el Cristo, el Mesías que habían prometido. Ese Mesías que aparecía en las profecías, de quien se hablaba en las profecías y que era tan esperado por el pueblo judío. El Mesías estaba allí en medio de ellos, compartiendo con ellos. El prometido de Dios a los hombres para traer salvación al pueblo judío. Estaban allí. Fueron unas palabras reveladoras las que recibió Pedro en ese día. El Verbo hecho carne, en forma de siervo, como un hombre 100% hombre, 100% Dios, estaba allí frente a ellos. ¿Saben? Por eso Jesús le dijo: una fe tal solamente puede venir de Dios. Eso te lo tuvo que haber revelado Dios. Por eso le digo, te lo reveló Dios. Lo reveló a tu corazón. De tal manera que tú sabes quién soy yo porque Dios lo reveló a tu vida. Es impactante, ¿saben? Porque esta obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, nadie se imaginaba que en ese tiempo histórico el Mesías iba a compartir con ellos. Esa revelación vino al corazón de Pedro de las mismas maneras como el Espíritu de Dios concibe la vida del hombre, esa vida espiritual en el hombre, revelando la nueva vida, revelando la fe, revelando las verdades divinas, revelando la palabra en el corazón del hombre. En esos lugares recónditos, cuando a veces parece que nada está pasando, allí estaba aconteciendo algo poderoso en el corazón de Pedro. Pedro estaba recibiendo la revelación de quién era Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido a los hombres, aquel que anhelábamos que llegara para traer salvación a la humanidad. Había sido revelado. ¿Saben? Así Dios revela sus milagros, sus misterios y manifiesta sus milagros al corazón del hombre. En esos lugares, en esos momentos donde el hombre en su cotidianidad camina, en su cotidianidad se desenvuelve y allí tocando Dios con su palabra. Allí el soplo del Espíritu en aquel lugar del ser del hombre toca y comienza a mostrar la verdad divina. Así el hombre recibe una palabra de Dios y allí, a través de esa palabra, Dios le revela una verdad espiritual. Y ese hombre
comienza a sentir la necesidad de buscar a Dios. Y ese hombre, cuando abre su corazón a Dios, le es revelado que su condición de pecado, su necesidad de salvación, su necesidad de perdón. Y allí le es revelada la cruz, Cristo, para salvación y vida eterna. Qué hermoso nuestro Dios. Como el Espíritu Santo elige el lugar y el momento. Como Dios marca ese camino, y el hombre que esté atento al mover de Dios y abre su corazón con fe a ese mover, va a recibir la palabra revelada y va a recibir del cielo, del Señor, aquello que transformará su historia. Así fuimos tocados tú y yo por el Espíritu Santo, no por voluntad humana, sino por la voluntad del mismo Dios. Y cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos tocó y cambió nuestra historia, porque nos reveló nuestra necesidad de Él y nuestra condición, necesitados de Jesús. Jesús el Salvador. Esta fue la revelación que recibió Pedro, y fue poderosa, porque esa expresión que él dijo allí, esa confesión, dio génesis a la iglesia. Dios lo hizo de esa manera, lo estableció allí. ¿Quién iba a pensar que en ese momento se estaba gestando en el mundo espiritual la iglesia? Para ese tiempo, solo Dios poderoso. Tremendo, tremendo lo que hace Dios. Por eso Jesús también le dijo: también te digo que tú eres Pedro. Le señaló su identidad. Reconoce mi identidad, reconoces quién soy. Ahora yo te transfiero y te doy identidad. Te doy tu nombre. Tú eres Pedro. Y sobre esa confesión de fe que tú has hecho de quién soy yo, sobre esa confesión de fe, fundo la iglesia. Eso es tremendo. Quiero que busques conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 7. Mira cómo dice esta hermosa porción. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir su templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes y santos, y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura: miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra, Jesucristo, no será defraudado. Para ustedes, los que creen, esa piedra les da honra. ¿Saben? En esa expresión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa confesión es la que nosotros hemos hecho como iglesia durante tantas generaciones desde ese momento. Él toca a su iglesia de maneras inusuales. Fíjense, en un momento muy común de compartir. Miren, el mismo Rey Eterno, el Mesías, nació en un pesebre, en un momento cotidiano. Allí nació en un humilde pesebre, no en un palacio, y era y es el Rey, el Dios Hijo. Y en ese pesebre, rodeado de María y José, daría sus primeros chillidos el Rey. Ese Rey caminó entre nosotros los hombres con forma de hombre. Dios Hijo caminó entre los hombres y habló y mostró el reino de los cielos a los hombres. Y a estos hombres les fue revelada la verdad del Evangelio, la verdad del reino y quién era el Mesías que había sido prometido años antes y estaba manifiesto en ese momento. Ese Rey
que también les hablaría a ellos de que tenía que ir a la cruz y padecer gran oprobio en la cruz, ser humillado, abatido por causa de nuestros pecados y tomar nuestro lugar en aquella cruz. Una cruz común y corriente, una cruz causa de oprobio. Allí fue el Rey de Reyes, el Dios Hijo, para manifestar su poder en la tierra. ¿Quién iba a decir que allí se cantaba la victoria que hoy como iglesia tú y yo disfrutamos, que hoy vivimos en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad? Una victoria que costó un alto precio, porque la piedra viva, esa piedra angular, fue puesta, elegida por Dios para que fuese el fundamento de la iglesia, sobre la cual se edifica una iglesia formada por piedras vivas espirituales que somos tú y yo, porque recibimos identidad de la piedra viva que es Cristo. Y por eso tú y yo somos piedras vivas que estamos siendo edificados en un templo no hecho de manos de hombre. Es un templo espiritual hecho por Dios, por su mano de poder, y allí nos construye y somos edificados en amor y vamos creciendo hasta llegar a la madurez para impartir a otros el caminar en las verdades espirituales. Pero esa obra de poder de crecimiento y esa obra de poder de ministración a través de cada piedra viva la ejecuta el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Él es quien nos mantiene juntos. Unas piedras diferentes en forma una de otras, Él las acopla y es como ese cemento que mantiene a las piedras juntas. Es una obra sobrenatural. Que tú y yo formemos parte de la iglesia de Jesucristo es una obra sobrenatural. Que tú y yo amemos al Señor y que tengamos fe en Él es una obra sobrenatural. Es el poder de la cruz manifiesto. Es el Espíritu Santo revelando a la iglesia la vida de la iglesia, su propia vida transferida a la iglesia para ministrar en esta tierra a través de la iglesia su amor, su perdón, su bondad, su verdad. Jesús es la verdad y la iglesia es edificada por la presencia poderosa del Señor. Y a la iglesia nos es revelada la palabra de Dios. Por eso, esta identidad que tenemos nos hace característicamente diferente al resto de la humanidad. Fuimos transformados cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y Él nos tomó como hijos, lavó nuestra vida, nos perdonó de todo pecado y ahora nos dio una vida nueva. Y esa vida nueva la lleva a cabo el Espíritu Santo. Y en ese momento de la conversión, Él nos toma y nos inserta en ese edificio espiritual que es la iglesia, donde tú y yo ofrecemos sacrificios espirituales de adoración a Dios. A través de la adoración cuando cantamos, a través de la adoración cuando recibimos su palabra, a través de la adoración cuando le servimos con todo nuestro ser, a través de la oración cuando servimos a otros que no conocen al Señor, a través de la oración. Ahí manifiesta Dios su poder y estamos siendo instrumentos en sus manos para bendecir la tierra. Lo que aconteció en aquella pregunta que Jesús hizo no fue algo sencillo, fue una verdad espiritual poderosísima que estaba sellando en el mundo espiritual esas verdades que trascienden hasta hoy en día, y la iglesia de Jesucristo las lleva, las mantenemos en el corazón. Por eso entendemos que el Espíritu Santo es el que nos hace diferente. No hablo de ser mejores, sino cambiados por el poder de la sangre de Cristo, cambiados por esa obra redentora de salvación. Y al estar en la iglesia, allí al ser edificados, vamos creciendo para nuestra madurez espiritual, de tal manera que podamos impactar cada día de nuestras vidas la tierra.
la tierra con la gloria de Dios. Los milagros, las señales, los prodigios siguen a una iglesia que llena de fe sabe que no se trata de nosotros, sino del poder de Dios en nosotros. Se trata del Espíritu manifestando su gloria en cada uno de nosotros para impactar a los hombres con la verdad del Evangelio y que sean transformados por esa gracia salvífica que nos alcanzó a nosotros también un día. La revelación, la verdad revelada, el Espíritu Santo edificando la iglesia, trayendo crecimiento, es una obra sobrenatural. Tú y yo no sabemos cómo lo hace el Espíritu Santo, tampoco sabemos cuándo toca a una persona. Vemos su soplo y podemos decir, está siendo tocado, pero no sabemos lo que Dios está haciendo en el ser de esa persona. A veces hay personas que ni siquiera nos parecen a nosotros que aman a Dios y resulta que el Espíritu de Dios está tocando esa vida y no sabemos quién va a ser mañana en él. También aquellos que les falta crecimiento, el Espíritu Santo está operando en esa vida, trayendo crecimiento. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que acontece cada noche en nuestros altares de oración familiar? Esos altares que Dios ha levantado en tu casa, en mi casa, y que como familia cada noche nos reunimos para interceder, para clamar, para adorarle, para bendecir su nombre, para declarar su gloria en Venezuela, para declarar que el venezolano es transformado por el poder del Evangelio y saber que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Porque tú podrías decir, pero estoy en mi casa, no estoy impactando ahorita a nadie, no predicamos desde la iglesia y estamos todos juntos. La iglesia sigue activa. En cada casa espiritual, en cada altar familiar, la iglesia está activa porque tú y yo estamos en Cristo Jesús. Y en nosotros mora el Espíritu Santo de poder que revela las verdades espirituales. Y nosotros creemos que todas estas oraciones, que todas esas palabras compartidas en las redes, que toda nuestra adoración genuina en la cotidianidad de nuestras vidas impacta el mundo espiritual. Tiene un gran poder y ese poder trasciende y toca las vidas, toca las naciones, toca a hombres y a mujeres para que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Iglesia, tú y yo no somos una estructura de pared como esta. El templo físico, este templo construido por manos de hombre, puede quedar en un momento vacío como ha pasado. Pero saben, la iglesia sigue activa, creciendo en amor, creciendo en la unidad del Espíritu, viendo la manifestación poderosa del Espíritu Santo, trayendo sanidades, trayendo libertad, llevando una palabra poderosa a cada vida, a cada familia, a cada ser con quienes compartimos nuestras vidas. Ahí va la palabra de Dios intrínseca haciendo un poder porque es el Espíritu Santo de poder quien lo hace. Toca la vida. Mientras tú y yo somos obedientes, nos mantenemos fieles, Dios está haciendo su trabajo. Él nunca fallará, Él nunca dejará de hacer su trabajo. Tú y yo como iglesia tenemos el compromiso con Dios y con los hombres de mantenernos firmes y fieles a lo que hemos aprendido, a lo que hemos recibido de parte de Dios. Te voy a invitar a que puedas reflexionar en esta hora. La piedra principal es Jesucristo y tú y yo somos piedras vivas. Allí formamos la iglesia, somos edificados. Donde tú estés, está la iglesia. Donde yo estoy, está la iglesia. Donde Daniel tú vas, está la iglesia. Donde cada uno de nosotros nos dirigimos, allí va la iglesia. La iglesia es viva y activa. Está viva y activa cuando hay hijos comprometidos con Dios, que somos piedras vivas y estamos entendidos de cuál es nuestra identidad, de esa identidad que recibimos de Cristo Jesús, de esa identidad que nos lleva a ser hombres y mujeres caminando diferente en esta tierra, pensando de manera diferente, viviendo de manera diferente, no perfectos, pero sí caminando en santidad.
viviendo los tratos en nuestras vidas para que Dios se glorifique, de tal manera que a través de nuestra obediencia le honramos y vemos cómo Él impacta a Venezuela y a las naciones a través de la iglesia de Jesucristo, a través de ese templo en el cual el Espíritu mismo de Dios mora, porque dice la palabra en lo que leímos: gracias a Cristo ustedes... Ya va. Ajá. Ok, eso está en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. ¿Lo recuerdan? Efesios 2, 20 al 22. Dice: ustedes los creyentes son esa casa. Miren, ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por las enseñanzas de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Y el versículo 21 dice: todo el edificio, tú y yo, toda la iglesia, tú y yo, todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Y dice el versículo 22: gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Voy a volver a leer el 22, la parte final. Ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. El Espíritu de Dios ha tomado a su casa espiritual, a la casa de Dios, como morada. Él vive en nosotros, iglesia. Él vive en ti y en mí. Y ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos impacta la vida de otros cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en fe, cuando estamos entendidos que lo que hacemos, que el servicio que hacemos al Señor, Él a través de eso impacta el mundo espiritual y toca las vidas en áreas recónditas del ser que tú y yo no vemos, pero que su obra está siendo ejecutada, que nuestros ojos físicos no logran determinar, pero Dios está haciendo una obra poderosa. Y creemos que en este tiempo está haciendo una obra tremenda en nuestra nación. Está tocando vidas, está tocando en el ambiente espiritual y cambiando las cosas de manera radical. Por eso tú y yo tenemos la esperanza en que Jesucristo, nuestro Señor, está obrando con todo poder y gloria, y vendrá por nosotros su novia, su iglesia, esta casa espiritual que le esperamos. Alégrate en este día, porque Jesucristo viene pronto. Nuestro Rey viene por su novia. Estamos siendo edificados y creciendo hasta el momento en que Él llegue y nos lleve al cielo a disfrutar con Él eternamente. Ese galardón perfecto que Él ha preparado para los escogidos, para aquellos que tenemos la identidad en Jesucristo. Oh Dios. ¿Saben? La palabra de Dios solo la podemos recibir como niños. Los niños no se enrollan por estas palabras. ¿Por qué? Porque el terreno intelectual de sus vidas y el terreno moral no ha sido tan contaminado como el de los adultos. Por eso para ellos es fácil creer, es fácil tener fe en Dios y esperar en Dios. Eso es característico de los niños. Y dice Dios, dice la palabra, que el reino de los cielos es para los niños, que el que entra como niño es el que puede entrar al reino de los cielos. Para recibir estas verdades espirituales, uno tiene que ponerse como un niño en las manos del Señor y creer lo que Él está diciendo, porque Él es verdadero y Él es fiel. Este edificio espiritual está siendo ajustado por el Espíritu mismo de Dios para mantenernos en esa unidad, y tú y yo como piedras vivas debemos ser solícitos en guardar la unidad y saber que Dios se mueve como quiere. Nosotros no estamos para dirigir a Dios, Dios está y nos dirige. No lo olvides, nosotros no podemos hacer nunca la obra del Espíritu Santo.
Él la hace, Él toca, Él transforma, Él da crecimiento. Nosotros hacemos el servicio, la tarea que nos fue conferida en esta casa espiritual, para la cual Dios nos creó, para la cual Dios nos dio dones y talentos y nos puso en el lugar de esa construcción, de esa edificación donde Él quiso, porque allí vamos a desarrollar nuestra función para su gloria. Somos piedras vivas espirituales que se ayudan mutuamente, que compartimos todas las cosas, y a pesar de que somos diferentes y ocupamos distintas posiciones, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y tenemos tareas que cumplir en la iglesia. Estamos comprometidos con Dios y con su iglesia. Por lo tanto, dentro de la iglesia, de esta casa espiritual, el síndrome del llanero solitario no encaja, ni tampoco el individualismo, porque está la ayuda mutua. Quiero volver a Mateo capítulo 16 y quiero que busquemos en el verso 18. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Las fuerzas de la muerte no derrotarán a la iglesia de Jesucristo. Y nos dice, mire, esa es una promesa tremenda, que Dios nos diga, iglesia, la muerte no te puede derrotar. El enemigo no te puede derrotar. La victoria tuya ha sido garantizada porque fue conquistada hace 2000 años y tantos en la cruz del Calvario. La victoria está garantizada. Y el versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Y si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Y a quien perdones o desates aquí en la tierra, Dios también lo perdonará o lo desatará allá en el cielo. Entender la naturaleza y el carácter de la iglesia es absolutamente vital para ti y para mí como la iglesia. Para ti y para mí es vital entender nuestra identidad en Jesucristo. Entender que nuestra identidad viene de Cristo mismo. Que el carácter de la iglesia, que el diseño de la iglesia viene de Dios. Y que Él nos predestinó para vivir en esta tierra y para vivir en este tiempo histórico a ti y a mí, para impactar a Venezuela con su gloria. Para que su palabra trascienda, para transferir las verdades espirituales a causa del mover del Espíritu Santo en ti y en mí, porque poderoso es el que habita en este templo, el mismo Espíritu de Dios. Iglesia, perteneces a Jesucristo. Iglesia, eres una piedra viva espiritual. No estás muerta, estás viva. Iglesia, en cada altar familiar adoramos diariamente para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. En los altares familiares estamos haciendo su voluntad, porque esta fue la dirección que Él dio a la iglesia. Esta fue la dirección que Él dio a nuestro pastor. De tal manera, a nuestros pastores, a nuestra pastora Caro, al pastor Alejandro, les dio esta directriz para que la siguiéramos. Y allí hay bendición, allí hay vida, y allí se manifiesta el poder inequívoco de nuestro Rey. También nos ha sido dada autoridad, iglesia, porque cuando Dios nos dice, fíjense esta expresión que Jesús le dice a Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso nos habla de que la iglesia tiene una autoridad dada por Dios, tiene el poder que viene siendo aquella energía, aquella manifestación, todo aquello que se mueve para que cumplamos el propósito. Pero también tenemos la autoridad dada por Dios de manera legítima, te estoy diciendo, es una autoridad legítima la que nos ha sido conferida para ejercer el poder. Así es que te animo, iglesia, no eres cualquier persona. La identidad de Cristo marca nuestra identidad. No puede ser como el león de la cueva, cazando allí ratones
debilitado, flaco, no puedes ser el león de la cueva. Tú tienes que entender quién eres en Cristo, porque de Cristo viene tu identidad y mi identidad. Y somos llamados a bendecir la tierra. Tú y yo estamos levantados para bendición de la tierra. Por lo tanto, iglesia, cumplamos la función para la que fuimos creados: adorar al Rey y dejar que Él manifieste su poder a través de nuestras vidas, impactando la tierra con su gloria, para que muchos conozcan, a través del amor que se manifiesta en la iglesia, que Jesucristo es el Señor. Por eso será que Satanás pelea tanto y pone trampas y hace una serie de cosas para que los hijos de Dios, para que nosotros como piedras vivas, seamos confundidos y dejemos de hacer la tarea para la cual fuimos escogidos. ¿Será por eso que busca que en las relaciones haya problemas, de tal manera de que quede en entredicho el testimonio de amor, de misericordia y de verdad en la iglesia? Cuídate, iglesia, porque nuestro Rey está vivo y nos ha dicho que Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ninguna arma forjada podrá hacernos daño. No prevalecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán. La muerte no nos puede dañar. La victoria ha sido concedida por Dios. En esta mañana, iglesia, quiero que recuerdes que es el Espíritu de poder el que está en nosotros para ministrar la vida de todos. Ministra, iglesia. Sabes que en ti hay un poder tremendo que viene del Espíritu Santo. Hay un mover del Espíritu Santo para que tú y yo impactemos la nación. No dejes de impactar las familias, los vecinos, que tus oraciones lleguen al trono de la gracia y allí sean oídas para ver esas respuestas sobrenaturales que Dios da a sus escogidos que le aman. Te bendigo, iglesia. Declaro un mover del Espíritu en tu corazón, revelando la palabra que ha traído a tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te revela esas verdades y tú las recibes con humildad y sencillez de corazón, como niños en sus manos. Y declaro que no serás un león desnutrido, sino un hijo de Dios, una piedra viva entendida del poder que se manifiesta en nosotros como casa espiritual. Nuestro fundamento es Cristo, quien nos da la identidad. Déjame orar por ti en esta mañana, amada iglesia. Querido Dios, poderoso Señor, tú eres soberano, a ti están sujetas todas las cosas, sin faltar una de ellas. Tú eres nuestro Dios. Tú nos has dado identidad. En ti tenemos la identidad para caminar en esta tierra, seguro de que estamos en ti y estamos en tu voluntad, seguros del poder que se mueve en nosotros, porque Dios hombre llegó a esta tierra para cambiar nuestra historia en la cruz al morir y resucitar. Y Dios Espíritu mora en cada uno de nosotros, en nosotros como casa espiritual, donde ofrecemos, Señor, sacrificios de adoración a ti. Aquí mora el Espíritu Santo y es poderoso para tocar las vidas, para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, para transformar al hombre, para transformar la historia, para cambiar las naciones, para pasar de muerte a vida a aquel que abra su corazón a Él. Yo declaro, iglesia, en el nombre de Jesús, que verás la gloria de Dios manifiesta en señales, milagros y prodigios, tal como fue dicho desde este púlpito en la palabra profética. Lo creemos, Señor. Como iglesia lo creemos, que ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está en nosotros para que cumplamos el propósito y la razón de nuestra existencia como iglesia, de manera colectiva. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos y bendecimos tu nombre. Y en esta mañana bendigo a la iglesia y declaro, Padre, una revelación al corazón de ellos y un corazón entendido que recibe de ti, Espíritu de Dios, esa palabra de poder. Amén y amén. Les bendigo, iglesia.
Iglesia, Él es la verdadera Navidad. Adoremos juntos. Corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y las ciudades se visten de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.